escuchan por ahora? Y fíjate que casi no se le escucha nada. Sí se escucha. No se escucha nada, bajo, Lick. ¿Me escuchan? Claro y fuerte, Lick. Gracias, muy amable. Bueno, continuando, como les indicaba, con la sesión de ayer en el presupuesto del 2025, ustedes pueden verificar la información que está puesta, esta gráfica, pues es una copia, como les indiqué, de la información pública en la página del Ministerio de Finanzas Públicas. Y parte de esa política fiscal, la elaboración del presupuesto, la estimación tanto de los ingresos como de los egresos del presupuesto, especialmente para el año 2025, los gastos administrativos o de funcionamiento de todo el aparato estatal es el que absorbe el mayor porcentaje de los recursos, con un 66.6% de estimación para los denominados gastos de funcionamiento y un porcentaje estimado de 32 o 33 casi por ciento del gasto que corresponde especialmente al denominado desarrollo humano. La siguiente gráfica igualmente ustedes pueden determinar la estimación del total de ingresos que pretende percibir el Estado el próximo año, en la cual pues de inicio se verifica ese déficit presupuestario con que inicia año con año el Estado o el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque el total de ingresos estimados tributarios corresponde a un estimado de 109 quetzales. Incluso hoy salió publicada en las diferentes redes sociales la nueva meta de recaudación fiscal que aprobó el Ministerio de Finanzas Públicas junto con la Superintendencia de Administración Tributaria para elevar a 108.000 millones de quetzales la meta de recaudación que se propone el Estado, y con eso pues financiar un estimado del 75% de lo que será el presupuesto que regirá el próximo año. Igualmente, en la gráfica que estoy presentando ahorita, por tipo de gasto, el gasto de inversión, como les indiqué ayer, para el año 2025, de esos 149.000 millones de quetzales, que es el presupuesto aprobado,
De eso, únicamente un 20%, un estimado de 30.000 millones, es lo que realmente invertirá en infraestructura o en obras públicas el gobierno de turno. Lo demás pues, es para funcionamiento y para pago de deuda pública especialmente. La orientación de los recursos en el proyecto de presupuesto de 2025, de acuerdo a esa política fiscal que elaboró el gobierno de la República, está destinado a educación, a deuda pública, a orden público y seguridad ciudadana, así como a la protección social. En teoría, parte de, o el mayor porcentaje de ese 20%, el Estado lo pretende invertir, especialmente en esos grandes rubros como lo son educación y en términos prácticos en el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, que abarcan el contenido de orden público y seguridad ciudadana e incluso un poco también de protección social. En segundo término, para el gobierno, la urbanización y los servicios comunitarios y asuntos económicos, como le denominan a esa política económica hoy en día, lo que pretende de forma global es precisamente ver cómo están organizadas las instituciones y a qué le están dando prioridad para poder alcanzar los objetivos, tanto que están contenidos en la Constitución política, principalmente como norma suprema, como los objetivos de las políticas de turno que tiene el gobierno que tomó posesión este 2024. Cuando ustedes analizan los presupuestos, especialmente, pues, no solo desde el ámbito jurídico, que es para efectos del curso, sino que como conocimiento general, ustedes podrán determinar esos cambios tanto en la finalización que pretende cada gobierno realizar con los recursos de que dispone, como los diferentes cambios en las políticas que realiza, llámese política, llámese matrices, asuntos, etcétera, como le denomina el gobierno que esté de turno. Y es muy difícil encontrar realmente una consistencia año con año sobre esos rubros o la finalidad a que destinan el proyecto o el presupuesto que pretenden elaborar para el siguiente ejercicio fiscal. En consecuencia, igualmente, la burocracia y la cantidad de instituciones que muchas veces hasta duplican las tareas absorbe en promedio el 65% del presupuesto de ingresos y egresos. Esa es la única constante que se encuentra a lo largo de la historia en la elaboración de los presupuestos anuales. Por su parte también, y como parte de la política fiscal de este gobierno, elabora su política global o quinquenal para el periodo 2024-2028 y los lineamientos generales corresponden a la equidad como eje orientador de la acción pública, es decir, lo que busca este gobierno es reducir esas diferencias, especialmente económicas y sociales en la sociedad guatemalteca, especialmente en el ámbito rural, que siempre es el consolidado. Convertir también a Guatemala en un país plural. Esto igualmente, aunque no es un tema económico, sí tiene incidencia precisamente por el tipo de gasto o inversión que van a realizar para fomentar esa pluralidad, no solo jurídica, sino que étnica en el territorio de la República. Impulsar una economía humana. Cuando ustedes analizan la política de este gobierno como política general, incluida la política fiscal, cuando hablan de impulsar la economía humana, lo asimilan a lo que se conocen con los objetivos del milenio que fueron promulgados por la ONU más de años atrás y que tienen incidencia especialmente en el denominado desarrollo humano. Respetar la naturaleza, igualmente, pues como parte de la política, tienen también parte para poder rescatar los recursos naturales de que dispone Guatemala y una de las tan ansiadas leyes que se esperan que sea promulgada o aprobada el próximo año es precisamente la ley de aguas.
Y en consecuencia, pues más adelante podremos ver también modificaciones no solo en las leyes financieras, sino que posiblemente en materia tributaria, que tendrán incidencia en el siguiente periodo fiscal para el presupuesto. Cuando hablan igualmente como política general del gobierno de territorializar el desarrollo, se enmarca precisa o especialmente o específicamente esta política de gobierno en sectorizar a la población en el sentido de impulsar de una manera más eficaz la inversión y la infraestructura, perdón, que pretenden o que quieren realizar para que tenga una mayor incidencia en determinadas áreas o territorio de la República de Guatemala. También está fundamentada política fiscal en el denominado Plan Nacional de Desarrollo CACTUM, Nuestra Guatemala 2032, en la cual pues, se denominó en su momento uno de los ejes o una de las políticas o condiciones riqueza para todos, dando prioridad a la estabilidad macroeconómica, a la política fiscal como motor de la estabilidad y el crecimiento económico inclusivo. Es decir, este Plan Nacional de Desarrollo, CACTUM, Guatemala 2032, que fue implementado en gobiernos anteriores, en teoría sigue vigente con el gobierno de turno y parte de lo que se desarrolló años atrás como una visión de Guatemala a largo plazo es precisamente mantener la estabilidad macroeconómica, es decir, que tanto la situación financiera como monetaria y crediticia de Guatemala mantengan esa estabilidad o ese porcentaje de maniobra que han tenido todos los gobiernos de turno para que Guatemala como un estado pueda hacer frente tanto a sus fines como seguir siendo solvente con los acreedores, principalmente con los acreedores internacionales. Y la política fiscal como motor de la estabilidad y crecimiento económico inclusivo, igualmente lo que ha pretendido las últimas autoridades de la administración tributaria especialmente, es precisamente incrementar no solo la recaudación, sino que la base de contribuyentes o de tributarios, como se les conoce a todas las personas que apoyan o coadyuvan como un deber cívico para la recaudación de impuestos. Y esa estabilidad en la percepción de ingresos que ha realizado la administración tributaria es lo que permite también darle estabilidad no solo en los ingresos, sino que también en el crecimiento económico que ha mostrado Guatemala, especialmente cuando se vino en picada un poco la economía a nivel mundial por la pandemia. ¿Cuáles son esas consecuencias para lograr ese objetivo que se plantea el gobierno en su política fiscal, tanto anual como quinquenal? Incrementar la recaudación tributaria de manera sustancial y sostenida. En otras palabras, a futuro, y como este año pasó, ya crearon un nuevo régimen, especialmente del impuesto al valor agregado, para mejorar la recaudación por un sector de la población que históricamente no había tributado. Se está ampliando en ese sentido, o con esa misma ley, se espera que se amplíe también la base de contribuyentes inscritos y que se incorporen a la denominada economía formal. La otra definida para lograr su política fiscal es coadyuvar a lograr una gestión disciplinada y transparente del gasto público. Así como tienen que generar ingresos, también tienen que saber gastar. La administración pública en general debe de saber gestionar los recursos con los que cuenta para lograr una mayor eficiencia y una mayor transparencia de los gastos que erogan año con año para el ejercicio de sus funciones. Y aquí también entran otras leyes de diversa índole, como por ejemplo la ley de acceso a la información pública, que cada vez cobra mayor auge y relevancia en el quehacer de las instituciones, la ley de simplificación de trámites, que
quiera uno, pues es parte de lo que realiza el Estado y son los que va facilitando también y eliminando, aunque sea poco a poco, esa burocracia estatal en las diferentes gestiones y tiene incidencia también en la totalidad o en la generalidad de la población porque se reducen los requisitos, los documentos que se deben de presentar para cualquier gestión en cualquier entidad del Estado. Promover la competitividad y el crecimiento económico a través de la asignación presupuestaria, proyectos de inversión pública, productiva y social. El gobierno siempre ha mantenido una institución adscrita al Ministerio de Economía para generar y atraer inversión extranjera directa. Y esa competitividad lo que le permite a Guatemala es precisamente que como país podamos, valga la redundancia, competir con otros países, no solo de Centroamérica, sino que con otros países de los que se denominan, o denominan, mejor dicho, las economías mundiales como de tercer mundo, para atraer inversiones o traer capitales y que empresas extranjeras se posicionen en Guatemala. En consecuencia, al traer inversión extranjera directa, crece la economía, crece el dinero, los flujos de capital y tendrá mayores fuentes de trabajo a nivel nacional. En consecuencia, el Estado también tiene que asignar recursos a proyectos de inversión precisamente para poder generar carreteras, infraestructura vial y social que garantice poder competir con los otros países que también tienen sus correspondientes políticas para atracción de inversión. Mantener un resultado fiscal de la administración central congruente con la estabilidad macroeconómica, es decir, igualmente tener esa congruencia inicial o por lo menos en el proyecto y en el presupuesto aprobado sobre esa balanza fiscal de tener la mayor cantidad de ingresos tributarios y que estos cubran, si no la totalidad, la mayoría del presupuesto de egresos de la nación, lo que le permitirá precisamente tener esa estabilidad que ha gozado Guatemala año con año. Mantener el nivel de endeudamiento de la administración central en concordancia con parámetros razonables. Aquí igualmente ese nivel de endeudamiento que mantienen los gobiernos de turno siempre van relacionados tanto con las finanzas como con la macroeconomía y con el PIB, que tendrán una relación directa para poder decir el Estado cuál es su nivel de endeudamiento y a qué tanto más podrá hacerle frente para solicitar nuevas deudas, especialmente cuando hablamos de organismos internacionales, que son los que mejores tasas le realizan al gobierno de Guatemala. La estrategia para alcanzar objetivos de mediano plazo igualmente se sustancia en los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Desarrollo CATU, Nuestra Guatemala 2032. Aquí pues no hay mucho que hablar porque son los mismos lineamientos que tiene el Estado o el gobierno de turno, perdón, en su política fiscal quinquenal 2024-2028, ingreso, gasto, deuda pública, gestión financiera y transparencia. Los que expliqué el día de ayer y estoy terminando el día de hoy. Los lineamientos específicos en materia de ingresos, fortalecer la administración tributaria para el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias. Reducción de niveles de incumplimiento, evasión y evasión. Y especialmente esto lo logra la administración tributaria con el uso de la tecnología y con la digitalización de la mayoría de gestiones, lo que le permite una mayor eficiencia tanto en el control de recaudación como los procesos de fiscalización que lleva a cabo.
Formalizar las unidades productivas y ampliar la base tributaria. Cuando se habla de ampliar la base tributaria, perdón, se refiere precisamente a incorporar a más personas o más contribuyentes al registro tributario unificado y en consecuencia que puedan ser, mejor dicho, auditados o fiscalizados por la administración tributaria y en consecuencia se formalizará esa unidad productiva, es decir, esa empresa, ya sea particular o de una persona individual o una persona jurídica, formalizar esa empresa como unidad económica para que sea también otra fuente de ingresos a través de esa ampliación de la base tributaria. Incorporar medidas de tributación internacional. El ejemplo clásico o actual sobre estas medidas que pretende la administración tributaria, que por el momento es cuesta arriba por el tipo de legislación que tenemos en materia tributaria, se refiere o el ejemplo que les puedo dar es de la plataforma de arrendamientos de bienes inmuebles vacacionales, especialmente Airbnb y todas las plataformas que conocemos y creo que todos somos usuarios de audio o video, Netflix, Spotify, Disney Plus, etcétera, etcétera, que el gobierno ya pretende, especialmente la administración tributaria, que también tributen aquí en Guatemala. Pero eso será a futuro, que se tendrá que modificar todas las leyes tributarias, especialmente desde el Código Tributario y cada una de las leyes especiales, principalmente ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto sobre la renta. Combatir el contrabando y la defraudación aduanera. Igualmente, con los procesos electrónicos o digitales de la fiscalización que realiza la administración tributaria, ustedes pueden verificar que ha venido también en aumento esos casos de contrabando y defraudación que puede detectar o que ha detectado la administración tributaria. Revisar los gastos tributarios, incluyendo los incentivos fiscales orientados a determinadas actividades productivas. Igualmente, se tiene que revisar no solo los gastos, sino que los incentivos fiscales que otorga el Estado de Guatemala. Por ejemplo, la ley de maquilas como incentivo fiscal, las últimas reformas estuvieron o fueron publicadas o aprobadas desde el 2016. La ley de zonas francas y la ley de zonas de desarrollo económico especial públicas igualmente son incentivos que han generado no solo una mayor recaudación, sino que atraen inversiones, lo que produce un mayor incremento de las personas laboralmente activas. En consecuencia, esa base tributaria también se amplía porque hay más personas que reciben o generan ingresos y que al final de cuentas contribuyen también con los ingresos que el Estado percibe anualmente. Modificar la estructura tributaria mediante actualización de tasas, ampliación de base y revisión de legislación. En el mismo sentido que la ampliación de las bases tributarias y la tributación a nivel internacional, se debe de legislar o de actualizar todas las leyes, incluidos los porcentajes, la eliminación de algunos tributos y la modificación o ampliación de los porcentajes de los ya existentes. Mejorar la recaudación de los ingresos provenientes de los bienes nacionales. Aquí, pues, el Estado de Guatemala, aunque posee infinidad o diversos tipos de bienes, no los ha sabido explotar. Y el ejemplo típico, pudiéramos hablar aquí de los bienes en las playas públicas a través de los contratos de arrendamiento que da con la oficina OCRED, que el Estado también percibe ingresos mínimos, pero que al final de cuentas, si se mejora esa recaudación y se actualiza o moderniza la legislación, el Estado podrá captar o percibir mayores ingresos de la explotación de sus bienes nacionales. Promover la simplificación tributaria para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Igualmente aquí, pues, la tecnología, los que han utilizado la agencia virtual de la administración tributaria, podrán determinar que la mayoría de gestiones se han simplificado. Casi todos los procesos ahora o la mayoría de procesos que son de uso cotidiano están simplificados y se pueden realizar en cualquier plataforma virtual.
Implementar mecanismos de control y registro de los recursos públicos. A contrario de los egresos también deben de ser materia de regulación y una mayor transparencia y eficiencia en la utilización de todas las erogaciones del gasto público que realiza. Los lineamientos, a contrario de los ingresos, en materia de gasto, aumentar la inversión para incentivar el crecimiento económico, mejorar la calidad y eficiencia del gasto público y fortalecer el gasto orientado a atender las necesidades sociales. Estas políticas, si ustedes se dan cuenta de gasto, son la contrapartida o la otra perspectiva de los ingresos, pero siempre tienen la misma visión en el sentido de que se pretende mejorar la captación de recursos y, por su parte o su contraparte, mejorar esa calidad del gasto público. En eso creo que se pueden resumir los lineamientos estratégicos en materia de gasto. Igualmente, pues, redistribución de la riqueza para asegurar condiciones más equitativas. Esto lo considero, pues, a título personal, va a ser lo más difícil, si no que imposible, para lograr el Estado o el gobierno de turno, perdón, dada la historia que traemos desde antes de la conquista hasta nuestros días, o ayudar a la reactivación económica todavía durante y post-COVID, lo tiene el Estado, el gobierno de turno, porque la economía hasta el año pasado, especialmente con la pandemia, se vio reducida la economía y las políticas y las decisiones que se han tomado han permitido desde el año pasado poder reactivar esa dinámica que se traía antes de la pandemia, lo que ha dado esa estabilidad macroeconómica al Estado y en consecuencia sigue siendo sujeto de crédito a nivel internacional. En cuanto a la deuda pública, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en un marco amplio de desarrollo. En otras palabras, lo que pretende el gobierno es precisamente que toda la deuda pública que se ha generado y que se generará a futuro pueda ser utilizada para el desarrollo de la sociedad, especialmente cuando hablamos de infraestructura básica, hospitales, escuelas, carreteras, servicios básicos para la mayoría de la población, lo que permitirá el desarrollo no solo humano, sino que económico, social del país en su totalidad. Implementar una política prudente de endeudamiento público que conserve la deuda pública en parámetros razonables, acordes a la dimensión de la economía y variables concernientes a su servicio. Igualmente, que esa deuda no se incremente en demasía sobre los ingresos que percibe año con año. Efectuar contratación de deuda en condiciones financieras favorables, minimizando riesgos a través de lograr esos préstamos a una menor tasa de interés o con condiciones más favorables para el Estado como deudor que para el acreedor. Y dar cumplimiento a los compromisos de endeudamiento adquiridos por el país, realizando el pago oportuno de servicios. Por ejemplo, o para un ejemplo práctico, es la deuda de arrastre que año con año se va incrementando en el Ministerio de Comunicaciones y que al día de hoy pues no ha sido pagada en su totalidad y que eso también genera intereses para el Estado de Guatemala. Gestionar realización de canjes de deuda para el financiamiento de proyectos de inversión pública y protección del medio ambiente con países u organismos internacionales. Dar seguimiento a las finanzas municipales, en particular a nivel de deuda y sostenibilidad financiera municipal, y presentar una estrategia de endeudamiento que permita una adecuada gestión de la deuda. En otras palabras, la política fiscal de este gobierno es tratar de que la deuda que viene o que se denomina deuda de arrastre la puedan renegociar, especialmente cuando tiene incidencia directa con servicios o inversión relacionada con el ambiente, para poder tener condiciones más favorables, especialmente reducir
la tasa de interés o lograr una tasa sin intereses. Las finanzas municipales igualmente deben de ser verificadas para que algunas municipalidades no generen más deuda al gobierno central y esto les permita unificar su presupuesto y mejorar esa fiscalización y la transparencia del gasto público. Y la estrategia de endeudamiento pues, es la política o los lineamientos que van a realizar para poder administrar de mejor manera no solo los recursos, sino que también los egresos del Estado. En cuanto a la gestión financiera y transparencia, asegurar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social. Fortalecer sistemas de información financiera y portales institucionales. Y fortalecer las unidades de planificación y presupuesto para lograr una mejor programación de objetivos. Esos lineamientos de gestión financiera y transparencia se dan especialmente a través de las unidades financieras y planificación con que debe contar cada una de las dependencias del gobierno y la transparencia igualmente publicar en sus portales y es donde tiene mayor incidencia la ley de acceso a la información pública para que la sociedad en sí tenga la información al alcance de sus manos y cualquiera podamos tener acceso de forma inmediata a esa información de cómo está obteniendo los recursos del Estado y cómo los está gastando principalmente. Y por último, facilitar los procesos de adquisiciones públicas bajo un marco general de transparencia, certeza, eficiencia y competencia. Los procesos pues, de adquisición pública no lo incluimos porque sería otro tema. Esta ley de compras y contrataciones del Estado es bastante compleja. Sin embargo, es parte también de las modificaciones que se realizan y las mejoras en los procesos de contratación que tiene el Estado, no solo en personal, sino que en la compra o adquisición de bienes y servicios. Y el último alineamiento es seguir avanzando en la implementación de las estadísticas congruentes con los estándares internacionales, especialmente con los establecidos con el Fondo Monetario Internacional. En conclusión, puedo decir, o se puede decir, que la política fiscal tiene incidencia no solo en el ámbito jurídico, económico y social, sino que deben de analizarse en su conjunto cada una de sus aristas para poderlas plasmar en el documento que elabora el gobierno de turno año con año, que para los últimos casos, y especialmente el que les compartí el día de ayer, que se denomina como política fiscal. En ese documento, en pocas palabras, va a encontrar la sociedad guatemalteca qué es lo que pretende hacer el gobierno, con qué recursos pretende contar y cuál es la forma de que va a realizar esas erogaciones del denominado gasto público. Con eso doy por concluida el tema de política fiscal. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Si no, solo doy la parte final del programa. Bueno, como no hay preguntas, entonces todo claro. El programa ustedes lo tienen ya subido también. Lo voy a proyectar el día de mañana. El mismo salón donde se realizaron el examen parcial será el mismo salón, mismo horario de 5 a 6 de la tarde. Especialmente el contenido del examen final vendrá desde el tema 6, presupuesto, gastos públicos, crédito y deuda pública y la política fiscal. No solo vendrá doctrina, sino que también vendrá, preguntas sobre o tomadas de las diferentes leyes. Constitución Política de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley Monetaria, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
y la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria principalmente. Pueden llevar sus leyes, pueden consultarlas, lo que no se les va a permitir es consultar otro material. El examen, repito, será de 5 a 6 de la tarde. No sé si hay alguna pregunta sobre el contenido del curso. De mi parte, claro, Lick. Bueno, gracias entonces. Nos vemos mañana en la universidad para el examen final. Y pues fue un gusto haber compartido con ustedes y espero conocerlos el día de mañana. Héctor, si por favor pasa el